comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Nosotros teníamos una imprenta, que aún la tenemos, aún la estoy yo a cargo, que era de mi papá, y yo tenía apenas recién 18 años, cumplido hace muy poquito. Esto sucede el 15 de febrero de 1977. Estábamos trabajando normalmente en la imprenta chica en ese momento, y de repente aparecen la policía, y supuestamente, porque aparecieron dos vehículos de la policía. En esa época eran unos jeep cuadrados, mucha gente se debe acordar, y un Falcon verde y un Peugeot 504 amarillo, que en ese vehículo me llevaron a mí a jefatura. Yo supe que iba a jefatura porque no me dejaban ni ver para ningún lado. Entonces se bajan varios hombres, eran por lo menos, yo calculo que unos 10, todos con armas en las manos. Yo no entendíamos bien qué pasaba. Yo estaba ajeno a lo de esa época, a lo que se vivía en el país. Luego con los años fui averiguando por qué, ¿no? Pero en ese momento no sabía qué pasaba. Estaba mi papá, estaba yo, y después vino un amigo mío, que iban siempre en imprenta mis amigos, y en ese momento justo estaba él. Bueno, entra toda esta gente, y con mucha violencia, nos tiran al piso. A mí me llevan mi papá tenía la imprenta y al lado la casa. Entonces a mí me llevan para las piezas. Y él queda en el piso, en ese lugar, no lo vi más yo. Yo sé que a mí me tiran al piso en la pieza, eso me acuerdo perfectamente, y una persona me pisaba en la cabeza para que no mire ni levante la cabeza. Entonces empiezan a revisar todo, yo sentía ruidos por todos lados, por supuesto que después me enteré, habían tirado todo al piso, habían hecho un desastre, revisando. Eso sí me acuerdo, por ejemplo, mi amigo había ido con Oscar González, se llama, había ido a comprar cigarrillos y venía y abrió la ventana de la calle que daba a la Catamarca, quedaba en Catamarca y 9 de julio el lugar, donde tenían imprenta. Y abre la ventana y de ahí nomás lo toman y lo entran por la ventana y lo tiran al piso y le pisan también la cabeza cerca mío, porque yo no lo veía porque estaba ahí cerquita, pero no voy a levantar la cabeza. Sé que lo único que sé que después, cuando me sacan esposado y con la cabeza hacia abajo, me sientan en el asiento de atrás con dos personas de civiles rodeándome y uno manejando, y me acuerdo que subió un Peugeot amarillo. Y de ahí ya era de noche cuando me sacan de ahí. Así que había perdido, no sabía cuánto había durado eso, pero nos llevan a la jefatura. Yo después eso lo veo cuando llego, nos llevan a mesa de entrada, eso también me acuerdo, pero no veía, yo solo no veía a mi papá y a este muchacho. Bueno, nos ingresan a una sala, sería la parte de la cárcel, que había unas, no sé si todavía seguirá estando, eran como si fueran de aislamiento, porque medían 2 o 3 metros por 2, con una puerta de hierro y una ventanita, es todo lo que tenía eso, y una cama. Imagínate lo que es pasar un mes ahí adentro, más o menos. Bueno, de mi familia, en ese mes, una sola vez vi a mi madre, que me sacaron esposado, en un pasillo largo que tiene la jefatura que da a la calle 1 de Mayo. Estaba lejos en la punta y yo en la otra punta, esposado. La veo y ella estaba, siempre me acuerdo de esa imagen, me quedó grabada porque tenía una chalina blanca, me vio y automáticamente me llevaron otra vez adentro. Bueno, yo estaba en esa piecita pasando el tiempo y
venían a la noche, nos sacaban esposados, uno por vez, yo a ellos no los veía, yo no los veía. Yo sé que a mí me sacaban esposados, me llevaban a una oficina que tenía un ventilador, que esas cosas, esos detalles me quedaron grabados a pesar de 48 años, sé qué pasó. Hacía ruido el ventilador y me sentaban frente a un escritorio donde había una persona de frente que cargaba una pistola que yo nunca había visto pistola o había tenido en mi mano, la ponía ahí y me decía, si sos rápido, agarrala. Y me sacaban las esposas, yo estaba sentado en un banco sin espaldar, pero tenía 4 personas atrás mío. Y entonces, la persona que estaba de frente mío me preguntaba, me hacía, digamos, quién era, qué había hecho, y si nosotros trabajábamos, después las preguntas, si trabajábamos, hacíamos folletería para leer, para montoneros. Bueno, por supuesto que yo, inocente, les contestaba. Aparte, nosotros nunca hicimos nada raro, simplemente ellos me hacían esa pregunta y yo no sabía qué contestarla. Así que cada respuesta mía era un golpe, una trompada sería claramente. O de este lado, o venía de este lado, o de la espalda directamente. Bueno, yo tenía una impotencia y una bronca porque la verdad que no sabía por qué me pasaba eso. Yo por un momento pensaba si habían sido alguno de mi papá o alguien había hecho algo, porque yo no sabía. Y bueno, me llevaban nuevamente a la sala esa y bueno, la cosa se tomaba en serio porque yo no sabía nada de mi familia, no había forma que me saquen de adentro, las horas eran, yo dormía capaz que de día o de noche, fueron muchos días. Cuando me llevaban al baño, para que te des una idea, la clase de presos que éramos, había una sala, una cosa con rejas grandes que daba un patio y estaba el baño. Y a mí me llevaba el custodio al baño y los otros presos se daban vuelta o miraban para abajo, no querían tener el más mínimo contacto. Y yo era un chico totalmente inocente a esa altura. Y yo decía, ¿por qué será que pasa esto? ¿Qué estará pasando? Bueno, eso duró mucho tiempo. Yo cada vez que sentía ese ruido, no lloraba yo frente a ellos, pero cuando llegaba a la celda me descargaba porque era miedo, que es lo primero que te sembraban, y temor y de no saber, ¿viste?, qué iba a pasar. Porque cuando vos sos culpable, bueno, tratarás de esconder, no sé cómo será, pero sabés por qué es. Yo no tenía motivo, no sabía qué pasaba tampoco, por qué pasaba eso. Después, por supuesto, con los años me fui interiorizando, averiguando. Hay muchísimas opiniones de todas clases, yo cuento lo que yo viví personalmente. Bueno, te cuento algo que tiene que ver con el tema, pero yo había encontrado un clavito y estaba aburrido, eran horas ahí adentro. Me había puesto a dibujar todo caricatura, todas las paredes llenas de caricaturas para intentar hacer algo, porque estar encerrado en un lugar tan pequeño, solo y con la incertidumbre, la cabeza te vuela. Bueno, mira, yo te voy a contar una cosa. Yo cuando empecé a tener problemas renales, que obviamente no lo sabía, terminé derivado al sanatorio, al Hospital Centenario. Entonces el médico, cuando yo entro con 42 años, yo ya había tenido muchos problemas de cólicos, de problemas de columna. Varias veces me llevaban a atenderme acá al hospital, me ponían calmantes. Entonces, cuando yo voy, claro, los médicos querían saber si el problema mío venía, la presión arterial causaba problemas a los riñones causaban la presión arterial. Y nunca se pudo determinar. Se me hicieron todo tipo de estudios. Después que pasó el tiempo, mi cuerpo estaba sano, pero los riñones no. Entonces, había pasado mucho tiempo y charlando, así que yo ya lo conocía, al doctor Fabio Costa, jefe de trasplante del Centenario en ese momento, y pusimos a charlar. Y le digo, yo doctor, no le conté una cosa, pero quisiera contárselo para que usted lo sepa. Le digo, yo estuve detenido en la época del proceso, porque era un tema muy tabú, digamos, para mí. No me diga, me dice, y me torturaron. No me diga, me dice, ¿y qué te pasó? Y le conté, que me daban golpe en la cabeza y en la espalda. Dice, pero Eduardo, vos eso es lo primero que me tenía que haber dicho. Sí, la verdad que lo pensé mucho tiempo, pues, si se lo contaba o no se lo contaba.
Claro, la causa claramente, si a uno le da trompada en la espalda, y ahí están los riñones, son lugares sensibles. Eso fue uno de los graves problemas que me causó lo que tuve que vivir después. Yo tenía en la celda de al lado, yo sé que lo tenía Oscar González porque después nos hablamos, después nos contamos, pero él golpeaba la pared y yo golpeaba de este lado. Era como que quería saber si había años, si estábamos, y sí, estábamos, se ve que estaban uno aislados de otro. También detuvieron a un hombre que era amigo de mi papá que se llamaba Pepe Muya, de Casilda. Pepe Muya no vivía con mi papá, sino que a la noche iba a dormir. Porque mi papá iba siempre al club Huracán de Casilda. Y luego siempre que lo había conocido ahí o no tenía dónde dormir, iba a dormir a la noche ahí y después se iba. Entonces, sé que nos tuvieron mucho tiempo porque encontraron unos libros, yo te lo digo porque me los presentaban arriba del escritorio, el comunismo, que después yo averigüé de qué era en ese momento, a mí tenía una hoz y el martillo, que hoy no tiene nada de malo, pero en ese momento parece que sí. Y bueno, me decían y me pegaban y me decían que diga de quién eran esos libros, que los otros ya habían dicho todo. Y yo inocente, era el más chico de todo y no sabía. Que me iban a pegar un tiro en la nuca y me iban a tirar en el puente Simonet. Todas esas amenazas para una persona tan joven, yo a veces veo a mis nietos y digo que le pase una cosa así. Es parte, digamos, te afecta para toda la vida. Yo por supuesto que a los 42 años comencé a tener problemas renales, a causa de los golpes, después terminé en diálisis, trasplantado en 2006 y después, 16 años después me quedé sin riñón y volví hace un año a nuevamente estar trasplantado. Son todas consecuencias que tuve que vivir, yo digo, estando al margen del tema de lo que pasó en el país, porque yo no tenía nada que ver. Entonces, bueno, hay una ley que se hizo para expresos políticos, se llaman esa gente que estuvo detenida en esa época, aunque yo no estaba en política, se llaman así. Y yo presenté un expediente en Comodoro Pi, Buenos Aires, un abogado, porque salió esa ley, y bueno, yo aún no tuve justicia en el año 1977, y hoy en el 2025 sigo esperando justicia. Y como estoy en una edad avanzada, estoy bien, gracias a Dios por el momento, no me gusta que quede todo sin que la gente, por ejemplo, un testimonio de alguien que realmente lo vivió de adentro. Entonces, por eso es que me gusta la oportunidad que me estás dando. Cuando allanaron el lugar de la imprenta, nosotros vivíamos en Mendoza y Washington, en la esquina, con mi mamá y mis dos hermanos, Juanchi y Diego, o sea, mi padre se habían separado. Yo en ese momento no lo supe, pero después, porque el temor duró muchos años después que nos soltaron. Pero una vez mi mamá me dijo, tengo algo que te voy a dejar, me dice. Era un sobre, que todavía lo tengo, imagínate, 48 años, con una orden de allanamiento habían dejado en mi casa, firmada por mi mamá, y emanada por el comando del segundo cuerpo de ejército 2 de Rosario. O sea, no era una orden de allanamiento que fue emanada por acá por la policía, era algo del ejército. Y las personas siempre estuvieron de civil. Así que yo no conocía a nadie, ni había visto nunca a nadie. Y bueno, ese documento lo presenté en Comodoro Pi y ahora por supuesto quiero que quede acá en el museo como un documento, pero de esa época, porque está firmado por gente con números y una firma, no tiene ningún apellido, ningún nombre. Y después yo estuve en contacto con uno de los muchachos que era policía, que era joven, me había dicho, yo los ingresé en esos años. Bueno, cuando salió la ley esta, mandé un abogado y dice que no existe más nada de eso.
única documentación que me quedó son los testimonios. Tengo este muchacho Oscar González, que aún está vivo como yo. Mi padre y Pepe Muñoz murieron de muerte natural. Y bueno, y el documento eso que es una prueba clara, pero bueno, sigo esperando que algún día tenga algún beneficio. No es que quiera un beneficio económico, yo quiero que simplemente se haga justicia por algo que nunca merecí y que afectó mi vida para siempre. Y ella, yo me enteré después, por supuesto, de todo, estando sin el menor contacto, porque no se podía poner abogado, nada. Entonces ella iba por la calle Sarmiento, donde salen los vehículos, iba todas las noches, me lo contaron, y la hermana me lo contó, y esperaba desde que anochecía hasta el otro día ir, porque tenía miedo que nos lleven a Rosario, porque decían que si te llevaban a Rosario no volvías nunca más. Entonces, imagínate un mes haciendo ese trabajo, estando ahí, el sufrimiento que... Y vos sabés que es algo que yo te quiero, por ejemplo, contar o contarle a la gente. Era tanto el temor que te influía en ellos, que yo nunca lo hablé con mi papá, de preguntarle qué te hicieron. Convivimos años con él, trabajando juntos en la imprenta, y nunca le pregunté, a vos te hicieron esto, y él tampoco me consultó, siendo que yo era menor, la mayoría de edad era 21 años, yo tenía 18 años. Era así el temor que te influía. Uno que no quería tocar el tema de ninguna manera. Fue una época realmente muy dura. Vos sabés que, bueno, imagínate, yo una persona que no teníamos ni celular, ni computadora, nada, vivíamos en una vida muy diferente a la de hoy de un chico de 18 años, que sabe de todo, un chico de 18 años. Y estas personas sacaban los cajones y me los volcaban encima. Yo estaba lleno de libros, de cosas, ropa, de todo. ¿Qué necesidad? Y uno, si yo hacía el menor, porque me dolía el cuello, el menor movimiento me pisaba contra el piso. Yo la verdad que no entendía por qué esa hazaña, por qué ese trato, si nosotros no éramos culpables, yo nunca fui culpable de nada. Y no sé realmente por qué se sembró el terror de semejante manera. Por eso yo quiero ser real en lo que pasó, porque no es una cosa que calculo que hoy en día no debe pasar, una cosa así con una persona detenida como nos pasó a nosotros. Cuando nosotros estamos, nos dejan en libertad, siempre te hablo que era uno por uno. A mí me dejaron solo en libertad. Yo nunca vi a mi papá, al otro amigo. Me llevaron a esa oficina y me dijeron que no iban a soltar, que había habido un error, porque en un pueblo, una localidad de la zona, había una familia Segarra, que había estado, decían ellos, que involucrado en algo de eso, y como ellos buscaron y encontraron Segarra en casita y tenían imprenta, por esa relación nosotros no tenemos ningún parentesco ni nos conocemos con esta gente, aunque tenemos el mismo apellido. Y este chico, después yo estuve averiguando, como siempre, para tratar de saber por qué pasó todo eso, se llamó la masacre de Ibarlucea. Ahí lo encontraron muerto, dice que lo tiraron muerto, le tiraron armas, como que él estuvo en un tiroteo. Y entonces por esa relación fue que a nosotros nos detuvieron. Y obviamente que me dijeron que no iban a seguir, que cualquier movimiento extraño volvía otra vez ahí. Entonces yo mucho tiempo no salí de mi casa, me quedé en mi casa, ni con mis amigos salía, por el temor que me había dejado eso. La palabra correcta es terror. Había un hombre medio petizo morocho que donde andaba yo siempre estaba cerca, yo lo veía, me hacía de tonto porque, y digo, qué casualidad que estaba ahí. Yo iba a la plaza, al centro, inclusive he ido un par de veces a Rosario. Y esta persona, porque yo tengo unos familiares, y esta persona iba conmigo en el colectivo, o sea, me siguieron, yo sabía que me seguían de verdad. Entonces imagínate, yo decía, esto no se termine más, era algo de terror, hasta que bueno, después con el tiempo fue pasando, no pasó más, no, o sea, no me di cuenta por lo menos yo. Ya te digo, ni con mi familia lo hablábamos el tema, yo no hablaba con nadie porque es algo como que uno tenía miedo de todo lo que pudiera pasar, o sea que es para que te den cuenta el terror que te influía en ellos, ¿viste? Yo sentía los ruidos a la noche que venía el carcelero y ya sabía para qué era. Y no sabía cómo, no tenía solución, no tenía escapatoria, no tenía nada. Fue una época muy, muy dura. Bueno, sí, con el tiempo nunca le pregunté a mi papá cómo hizo para armar todo, porque nosotros trabajábamos con letras de plomo, las armábamos con la mano y habían volcado todo, habían roto todo. Y la cuestión es que la imprenta siguió y nunca le comenté. Y siempre me quedó esa duda, ¿por qué no lo charlamos? Si él era mi papá, él pasó por lo mismo. Pero también me quedó la duda, ¿por qué él no me preguntó a mí? Y eso quedó en el tiempo así. Sí, con Oscar González lo hablábamos siempre. Sí, sé que la construyó y seguía trabajando en el tema.
Lo que sí que nunca estuvimos en esa época, nadie estuvo en política ni nadie trabajó para esa gente, ¿no? Al contrario, se fue algo que yo supongo, imagino que a muchas personas inocentes le habrá pasado lo mismo. Y con él hablo siempre, con él no tengo problema porque él siempre espera que un día tengamos justicia. Yo le digo, Oscar, conformarte con hacerlo saber. Yo, por ejemplo, el 24 de marzo voy al acto que se hace siempre en el tema de la memoria y esas cosas. Participo de todo lo que se trate de este tema, he dado charlas en las escuelas, porque quiero dejar por lo menos el testimonio de lo que me pasó, porque realmente creo que no es algo tan común. En agosto de ese año me toca hacer la colimba, servicio militar. Vos fijate cómo es la cosa, que ya había pasado muchos meses. Ahí me toca el número de sorteo, el 842. Viste, cuando uno mira el sorteo se quiere salvar. Bueno, me tocó el número altísimo, empecé a averiguar Paraná o Córdoba, aviación. Me llega la carta para la citación al Parque Independencia. Bueno, voy ese día con todos mis compañeros del Colima que conocí en ese momento, al batallón 121. ¿Y dónde hacíamos guardia? Yo era chofer, yo le dije que sabía manejar. Al comando del segundo cuerpo, donde está el Museo de la Memoria, y justo a ese lugar me mandan. O sea que yo ahí, en ese momento no tanto, pero se llamaba igual que donde me habían ordenado allanarnos. Y tengo el documento que lo dice. Y ahí hice la colima en el comando del segundo cuerpo de ejército. Seguro, digo yo, ¿no?, que habría sido algo organizado, que seguían detrás de nosotros, qué sé yo. A mitad de año, vos fíjate lo que me pasa, ¿no? Hay una sección que se llama COP, se llama Comando de Operaciones Tácticas, se llamaba en ese momento. Primero estaba Jauregui de coronel, no sé, general, digamos. Y después estaba, a mitad de año, entró Galtieri. Y después de ahí se fue a presidente. Y era un lugar donde había en las paredes, grande, inmenso, todo lleno de alfileres, 2 mapas de la ciudad de Rosario y la zona, todos alfileres. Y dice que esos eran todos los lugares que se habían producido atentados o cosas de esa época. Y yo tenía que estar parado de ropa de civil y llevar a militares a un lado o a otro. Sí, inocentemente los llevaba, no sabía qué pasaba, ¿no? Y después, claro, averiguando todo me fui dando cuenta, ¿sí? Y fíjate vos que, si yo estaré en el tema, ¿no? Yo manejaba un Falcon verde, viste que se llama, que quedaron como un emblema o algo, el Falcon verde. Bueno, yo manejaba un Falcon verde y tenía que estar de civil, de mitad de año en adelante dejé la ropa verde. Y en un momento me pasan a chofer yo te conté del comando ese. Entonces yo salía a la noche, me llamaban, yo dormía ahí, tenía un lugar donde estaban los soldados. Y salíamos tipo 8 o 9 de la noche a un edificio que íbamos siempre, y yo llevaba 2 o 3 personas de civil, pero yo sabía que eran gente de ellos, ¿no? Los iba con el edificio y los llevaba a San Lorenzo, sobre la ruta 11. Yo me paraba, recuerdo que había una concesionaria de auto de un lado, y del otro lado estaba la vía. Parábamos el auto ahí, y vos fijate cómo era, yo manejaba un Falcon, que era un Falcon verde, me tenía que quedar toda la noche parado ahí en el auto al costado de la ruta, no podía hablar con nadie, yo vestía ropa de civil. Y ellos se bajaban y cruzaban para el lado de la concesionaria y se iban por ahí. Yo inocentemente digo, no sé, irán a jugar a timbiarse, como se llama, o irán con mujeres o algo de eso, porque venían al amanecer, sí o sí venían, y yo tenía que estar en el auto encerrado, me dormía, por supuesto, me golpeaban al amanecer, y lo llevé varias veces a esa gente. Y después, claro, con los años averigüé, y ahí hay un lugar que había gente de detención por ahí cerca de ese lugar donde parábamos. Y seguramente iban a eso, y yo inocente, totalmente inocente de lo que estaba pasando, en qué situación estaba viviendo sin haber sabido. Pero eso pasó luego ya me habían soltado, ya no estaba mal. Las cosas malas siempre te dejan una enseñanza. Y a mí me dejó 2 cosas, que son los 2 tesoros más importantes que tenemos. La libertad y la salud. Son las 2 cosas que hay que cuidar, porque con eso alcanza para vivir perfectamente. Uno a veces se distrae en otras cosas, pero si no tenés libertad y no tenés salud, y a mí me pasaron las 2 cosas.
pero hoy estoy muy bien y disfrutando cada día que amanece.